con esa información yo tengo una mejor aproximación a mi ganancia esperada y puedo tomar una decisión racional sobre la conveniencia de celebrar el contrato. Si yo hago una invitación a ofrecer por mi auto a varias personas y me ofrecen $2.000 por mi auto, yo creo que mi auto vale por lo menos $4.000, sencillamente no celebraré ningún contrato y sabré que para mí el auto me genera una mayor renta, una mayor utilidad estando en mi poder que vendiéndolo. ¿Ok? Ahora, aquí hay una diferencia importante entre la oferta y la invitación a ofrecer. La invitación a ofrecer, decimos, es esta herramienta de negociación que me permite obtener información para poder determinar cuál será mi ganancia esperada de un negocio. La oferta, en cambio, es un mecanismo que me permite transmitir esa información, ¿cierto? Yo tengo claro ya cuál es la situación en la que yo voy a obtener una ganancia. Y en ese caso lo que hago es lanzar una declaración y decirle a la otra persona, oye, bajo estas condiciones yo creo que voy a ganar. Si tú también vas a ganar, celebremos el contrato. ¿Okay? Entonces, uno es un mecanismo para obtener información, el otro es un mecanismo para transmitir la información que uno ya tiene sobre su ganancia esperada. Y por eso es que en uno queda vinculado, en teoría, en la oferta uno queda vinculado, y en la invitación a ofrecer uno no debería quedar vinculado. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? Perú es un país curioso para estas cosas, ¿no es cierto? Siempre atentamos contra el sentido común. Hay un presidente que decía que el Perú es un país de desconcertadas gentes. Se regula la invitación a ofrecer de una manera peculiar, yo no la he encontrado en ningún otro lado. Y se dice que si uno hace una invitación a ofrecer, ¿ok? Y le hace una oferta en respuesta a esa invitación a ofrecer, y él no rechaza de inmediato, el contrato se entiende formado. La regla general en el derecho civil, en todos los países donde se aplica el civil law, es que el silencio no importa declaración de voluntad, ¿no es cierto? En el derecho civil el que calla no otorga, ¿ok? Y la invitación a ofrecer es una excepción a la regla general, es una regla general además que cruza verticalmente a todos los ordenamientos civiles, y en el Perú le hemos hecho una excepción en la invitación a ofrecer. ¿Y cuál es el argumento a favor? Yo he hecho un poco de investigación acerca del tema, y el argumento a favor es la expectativa del que recibe la invitación a ofrecer. Es casi como una aplicación de buenos modales. Oye, como tú le pediste que tenga una oferta, ten la delicadeza de contestarle, ¿no? Eso es un poco la lógica que le has creado una expectativa. Esto no tiene ningún sentido. Y por eso cuando nos aproximamos al paper, además debo decir que no lo escribí solo, lo escribí con un amigo, Freddy Escobar, que no ha podido venir, y creo que ha sido mejor que no venga. La regulación de la invitación a ofrecer, yo creo, no favorece la contratación, ¿no es cierto? Creo que no debe protegerse al oferente que hace una oferta en respuesta a una invitación a ofrecer, porque él no tiene por qué presumir que la van a aceptar. Lo que es curioso es que la norma además no es seguida socialmente, nadie la sigue en el Perú ni la conoce. La norma es claramente nacional, y voy a decir por qué ahora. Y para esto hice un pequeño trabajo empírico y le mandé a mis amigos abogados, a mis amigos economistas y a mis alumnos una pequeña encuesta que tenía el siguiente caso. Encuesté a 127 personas, mandé como 500 correos, me mandaron 127. No tengo todavía la popularidad del doctor Lula. Pero lo que pasó fue que yo hice esta pregunta hipotética y dije, imagínese usted que esté interesado en adquirir un terreno en La Molina, que es una zona bastante, digamos, importante de Lima, y camino a la casa de un amigo que vive en ese distrito, observa un terreno que está siendo ofrecido a la venta. ¿Ok? Usted no sabe cuánto mide el terreno, tampoco sabe cuál es el precio que el vendedor pide, pero tiene un interés en comprar una casa por ahí. Una vez que llega a la casa de su amigo, usted le envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico como si nada en el cartel de ofrecimiento de venta. Y luego de identificarse, dice que quiere adquirir un inmueble en La Molina y que está dispuesto a valorar la compra del terreno en función a su precio y metraje. En cuestión de minutos usted recibe una amable respuesta en la que el propietario del terreno le indica el metraje y el precio que pide. Usted lee el correo y decide valorar con calma esa oferta y contestar en el caso que tenga interés. Según una aplicación estricta del artículo 381 del Código Civil que regula la invitación a ofrecer, si usted no rechaza el correo de inmediato, entonces se formó el contrato, que es lo más estúpido, ¿no es cierto? Entonces hicimos las siguientes preguntas. ¿Usted creería, y hemos entrevistado bastantes abogados, la muestra se compone por estudiantes de Derecho que ya llegaron contratos, abogados y economistas y otros profesionales más serios? Y lo que hicimos al final fue ver que ni los abogados, yo lo que esperaba es que los abogados dijeran, oye, sí, mira, la norma es absurda, pero se celebró el contrato. Ni siquiera los abogados saben la norma, porque la primera fue, ¿usted creería que la situación escrita
¿se ha celebrado un contrato? La segunda es, imagine que una autoridad le informa que, por no responder inmediatamente en sentido negativo el correo enviado por el propietario del terreno, usted ha celebrado un contrato de compraventa sobre el terreno al precio indicado en el correo. En tal escenario, ¿cumpliría usted el contrato? Y la tercera pregunta es, ¿le parece razonable que una regla legal le ponga que si usted no contesta de inmediato al correo enviado por el propietario del terreno, rechazando su oferta, se entienda que usted ha aceptado dicha oferta? Los resultados fueron de la siguiente manera. Unánimemente, 100%, ¿no es cierto? Ni siquiera he puesto gráficos, porque todos respondieron lo mismo. No se ha celebrado ningún contrato. No sé si hubieran sido mis alumnos de contrato, todos jalados. Si alguien le dice que tiene que cumplir el contrato, se negaría a cumplir el contrato. Abogados, además. Oye, si una autoridad le dice que tiene que cumplir el contrato, me niego. Y la tercera es, no me parece razonable. Entonces, esto demuestra que socialmente nadie conoce la norma y nadie la sigue. Ahora, ¿y eso es por qué? Porque la norma es ineficiente y el orden espontáneo de las cosas hace que la gente no actúe de manera ineficiente. ¿Ok? Esta norma lo que hace es que se celebre un contrato que no es eficiente en términos de Pareto, ¿no es cierto? Yo, por obtener información, de pronto me veo obligado a celebrar un contrato en donde no necesariamente voy a valorar más lo que recibo que lo que doy. Y bajo esas condiciones yo no quiero contratar y nosotros como sociedad no deberíamos querer ese contrato porque no se está obteniendo un beneficio social. ¿Okay? Aquí sí se estaría dando el dogma. De un punto de vista de política legal, es absurdo que tengamos una situación en donde no se produzcan transacciones realmente voluntarias y donde no se le permita a la gente tener formas de estimar de antemano la ganancia esperada que tendrá de un negocio. ¿No es cierto? Desincentiva la contratación. Y además, el argumento sólido para defender una norma absurda como esta es: oye, tenemos que proteger la expectativa de aquella persona que ha recibido una invitación a ofrecer. Y en realidad, no tiene eso nada de sentido. ¿Por qué? Si yo respondo a una invitación a ofrecer con una oferta, no debería generar en mí una expectativa de que la oferta va a ser aceptada. Si yo, por ejemplo, emito una oferta sin que haya una invitación de ofrecer por medio y no me la contesta, el silencio es negativo. Entonces yo cuando emito una oferta no tengo ninguna expectativa de que el contrato se va a celebrar a menos que me responda. Eso es claro, la expectativa natural previa para emitir la oferta. Pero no tengo ninguna expectativa en la otra persona, ¿no es cierto? La otra persona, si rechaza la oferta, está en todo su derecho. Yo no veo por qué en el caso de la invitación a ofrecer eso deba ser distinto. No hay ningún motivo económico para eso, ¿no es cierto? Porque además yo podré hacer la oferta o no hacerlo. Entonces, creo que es un daño absolutamente tolerable aquel que se le hace a la expectativa de una persona que es una oferta en respuesta a una invitación a ofrecer versus el otro daño, ¿no es cierto? El que se le hace a la persona que no rechazó su invitación. Y además hay algo curioso: si yo tengo este mecanismo para obtener información, lo que voy a querer es utilizarlo la mayor cantidad de veces. Porque a mí no me interesa celebrar con uno o con el otro, a mí me interesa celebrar con el que me pague más. ¿No es cierto? Celebrar el contrato. Entonces, si yo tengo que pedir una invitación, si yo hago una invitación a ofrecer por acá y me hacen una oferta que no me gusta, entonces rechazo. Y de pronto hago una a la vez y rechazo. Y tengo que estar incurriendo en costos de transacción cada vez que quiero solicitar información respecto de lo que quiero vender o comprar. Y eso es absurdo. ¿Okay? Además, habitualmente yo lo que haré es lanzar una serie de invitaciones a ofrecer para evaluarlas todas y responder solamente a aquella que me interesa. Ponerme la carga a mí de responder negativamente todas las que no me interesan es sencillamente encarecer la contratación. Por eso mi propuesta es que aprobemos la regulación de la invitación a ofrecer en el Perú como un primer paso para luego poder abordar la regulación de la contratación en el Perú. Gracias.